Arranca una semana de lo más interesante porque las small caps han hecho algo que nunca ha ocurrido en la historia, que nunca ha sucedido anteriormente en Wall Street. Vamos a ver qué es ese algo y sobre todo qué suele ocurrir estadísticamente después para las pequeñas compañías que se anotan una subida importante esta semana. Biden, mientras tanto, le ha metido un poco de beef también a Trump. Biden wins, you're going to have a stock market collapse, the likes of which you've never had. Another record day on Wall Street. The stock market higher than it's ever been. The stock market, it's hitting new records. Beating the record it set just yesterday. Let's just talk for a moment about the stock market. Okay. Boom. Well, the market is defined. All the experts. Justo entrando de lleno en un año electoral y ha presumido de hecho de la subida del mercado. De lo que no te habla es del déficit que lleva acumulado el gobierno estadounidense en los últimos años. La Fed también ha revelado sus nuevos pronósticos de tipos de interés. Vamos a ver por qué es muy importante esto y dónde se ha posicionado la probabilidad del mercado y por qué el mercado está subiendo y sobre todo por qué ciertos activos empiezan a subir. El mercado que empieza a calentarse un poquito. Vamos a ver también los niveles de sentimiento, dónde están, si empiezan a estar en topes máximos y entonces tenemos que tener un poco de cuidado estas próximas semanas o todavía podrían extenderse un poquito más. Y por último, el trade que podría presentar las mejores oportunidades al finalizar el año, que es, os voy a traer un blog interesante que lo ha compartido. Vamos a ver todo esto, pero antes, si te gusta el canal, por favor, deja un buen like para apoyarlo, me ayudas muchísimo. Arrancamos con el mapa, 7 últimos días, como siempre, vemos las acciones, empezamos a ver que las Mag 7, recordar las magníficas, que han sido las líderes de todo este año, bueno, un poquito más tranquilas durante esta semana, al igual que lo han estado en las semanas anteriores. Vemos todavía esa fase 2, si habéis seguido los vídeos anteriores, veíamos cómo se iba desarrollando el rally, fase 1 líderes, fase 2 fondo de mercado, pequeñas empresas y sobre todo ya la fase 2 luego ya se extiende a empresas incluso que eran las que más han caído en el año, que ya nadie las quería y que estaban muy sorteadas, tenían una gran posición en corto dentro de esas empresas. Bueno, pues esas están subiendo ya esta semana, empezamos a ver una totalidad de risk-on, de apetito por el riesgo por parte del mercado. Vamos a ver cuánto puede durar eso y sobre todo qué debemos vigilar, porque a medida que siguen sumándose semanas y semanas y semanas en verde, recordar que el S&P500 ya ha sumado 7 semanas consecutivas en verde, pues normalmente, obviamente alguien pensará, tarde o temprano tiene que llegar un pullback. Sí, pero todavía podrían venir muchos movimientos eufóricos, muchos movimientos alcistas. Entonces vamos a ver los niveles que tenemos que vigilar sin duda. ¿Qué ha pasado esta semana? Pues sobre todo incentivada por semiconductores. Fijaros, AVGO sube un 19,64%. Quiero destacar porque justamente en la comunidad pillamos la rotura de AVGO, de semiconductores, de AMD también, pero la rotura de AMD no ha sido tan buena, se ha quedado un poco ahí como medio indecisa, pero la de AVGO ha sido espectacular, con un volumen impresionante, así que muy interesante. Están habiendo muchas roturas interesantes también. Si miramos ETFs, miramos mercado en general, ¿dónde está yendo el dinero esta semana? ¿Qué es lo que está subiendo? ¿Qué es lo que está bajando? Sobre todo small caps, ¿vale? Fijaros, estamos en esa fase 2 del rally, donde poco a poco el dinero va transicionando de las líderes, de las mega caps, y se va empezando a ir a sitios donde no habían subido tanto, ¿no? Pues por ejemplo las small caps. El Russell 2000 se ha marcado un 5,48% esta misma semana. Vídeo pasado y vídeos anteriores veíamos cómo el Russell 2000 de hecho entraba en una zona estacional bastante positiva. Fijaros que aquí teníais el ratio del Russell 2000 contra el Russell 1000, ¿vale? Small caps versus mega caps. Y lo que veíamos es que a partir de mitad de diciembre el ratio suele ser beneficioso para las small caps hasta más o menos finalizar febrero. Así que decimos que más o menos desde mitad de diciembre hasta finales de febrero suele ser una estadística, disculpad, positiva para las small caps, en referencia, en relativo a las mega caps. ¿Qué quiere decir esto? Que si el mercado baja, pues las small caps deberían bajar un poco menos que el mercado. Si el mercado sube, las small caps deberían subir un poco más que el mercado, ¿no? Haciéndolo mejor el ratio, eso es lo que dice la estadística. Por supuesto, la estadística también está para romperse, así que simplemente un argumento más y mientras tanto vemos viendo esa rotación en el Russell 2000. Russell 2000 que también muy incentivado por la caída de intereses que hemos visto esta semana, que enseguida hablaremos de ella. ¿Qué más se ha visto incentivado por la caída de intereses? Los activos de alta duración. Por eso estamos viendo que los bonos de más de 20 años, donde tenemos el TLT, porque IEF, por ejemplo, fijaros que en función de la duración pues sube más, ¿no? IEF son 7 a 10 años, TLT son más de 20 años, BIL son 1 a 3 meses, son letras del tesoro, y SHAI es 1 a 3 años. Entonces estamos viendo que a mayor duración, pues el movimiento de tipos a la baja que se ha producido esta semana beneficia a los activos que más duración tengan. Mientras tanto, vemos
también mercados emergentes, destacar en verde, sí que es verdad que no al nivel de Estados Unidos. Me gustaría ver unos mercados emergentes que con la bajada que ha habido del dólar estas semanas, si el dólar sigue bajando, mercados emergentes deberían subir, ¿vale? Si no, no me creo este movimiento del dólar. ¿Y qué más vemos dentro de los sectores? Pues vemos que sobre todo el sector tecnológico ha seguido comportándose bien. El financiero, hablando sobre todo de la banca regional, fijaros, sube esta semana un 8% la banca regional. E industrial es importante, que sube un 3,73 esta semana y que rompe máximos históricos, así que importante ir vigilando industriales lo que hace esta semana, os la dejo ahí para vigilar. Y sobre todo que empezamos a ver también biotecnología subir un 8%, activos muy de risk on y con una alta duración, de ahí que se beneficien de la caída de tipos, por lo que luego vamos a hablar de los intereses. Semana pasada creía que los intereses iban a rebotar, me equivoqué, han bajado bastante más, así que vamos a ver qué esperar. Ahora, ¿qué es lo que no ha pasado en el Russell 2000 hasta ahora? Que es algo histórico. Fijaros, en tan solo 48 días el Russell 2000, el IWM, las pequeñas compañías, las small caps, han pasado de cotizar en un mínimo de 52 semanas a un máximo de 52 semanas, ¿vale? Y lo han hecho en tan solo 48 días del calendario, dice Bespoke. Eso nunca ha sido tan rápido. Ha sido el turnaround, el giro más rápido que se ha producido en la historia. Así que justo en la resistencia más importante del año. Parece ser que la rompió, luego hubo un pequeño retroceso el viernes, había vencimiento también, OPEX, mucho movimiento durante el viernes. Viene súper extendida, eso está claro. Fijaros el gap que deja aquí todavía, que algún día entiendo que lo cerrará, no tiene por qué ser a corto plazo. Pero fijaros que viene muy extendida, pero también es que el mercado está muy eufórico. Entonces, podría perfectamente el mercado estando tan eufórico tener todavía cierta continuidad, ¿no? Y buscar incluso esta rotura. Y ya sabéis que cuando hay roturas de bases tan pronunciadas, y es una rotura con mucho volumen y con fuerza y con euforia, puede darse varias velas consecutivas donde dices, ostras, esto está muy extendido, pero es que sigue subiendo, ¿no? Sí que es verdad que no tendría prisa, ¿vale? Cuando el IWM tenga que romper esto, lo romperá con fuerza y subirá bastante. Entonces, yo no tendría prisa por exponerme en el IWM, simplemente iría mirando que realmente esta rotura se confirme realmente, porque todavía podríamos tener un pullback fuerte y que luego viniese la rotura más tarde. No lo sé, vamos a ir viendo cómo evoluciona y a ver si la semana que viene tenemos un setup un poco más constructivo. Esta semana también lo que podría tocarle es a las mega magníficas 7, ¿vale? A las Max 7, que han estado 2 semanitas, hemos visto un poquito más tranquilas, ¿vale? Nvidia, Google, Amazon, y mientras el fondo de mercado se ponía las pilas y empezaba a entrar dinero, pues ahora Max 7, que son las 7 magníficas, podría romper máximos, siguiendo un poco lo que han hecho el QQQ y el sector de semiconductores, el SMH, que ambos han roto ya máximos. Como han roto SMH y QQQ y faltan las magníficas 7 por romper, posiblemente esta semana a lo mejor, o la siguiente, si la euforia continúa en Wall Street, pudiésemos ver una mejor semana para las Max 7, que faltan por ponerse al día en la rotura, ¿no? Ha ocurrido algo también importante, número de semanas consecutivas subiendo en Wall Street, ya os he dicho que son 7, empezamos a estar en niveles donde, bueno, no suelen ocurrir a menudo, 7 semanas consecutivas en verde, han ocurrido 8, nos ponemos en niveles de la última vez, finales de 2017, llegando casi a principios de 2018, donde el SP500 subió 8 semanas consecutivas. ¿Qué pasó luego? Siguió subiendo, ¿vale? Siguió subiendo unas cuantas semanas más. Luego ya vino una corrección importante de alrededor del 11%, es lo que he podido ver. Poco a poco nos estamos poniendo más y más eufóricos. Fijaros, ha subido ya por encima de 50% el ratio de personas que están alcistas de la encuesta que hace la American Association of Individual Investors. 51,3% está alcista, tan solo el 19,3% está bajista. Si lo ponemos en un gráfico, ¿qué es lo que vemos? Aquí tenemos en el central, tenemos la diferencia entre alcistas y bajistas para ver el neto, y abajo tenemos el porcentaje de alcistas y arriba tenemos el SP500. ¿Y qué ocurre cuando el diferencial llega hasta este nivel? Bueno, pues en algunas ocasiones tienes todavía mayor subida, ¿vale? Incluso aunque esté en este nivel tienes mayor subida, y luego ya es cuando viene una bajada fuerte, tienes mayor subida y luego ya viene una bajada fuerte, tienes mayor subida y luego ya viene un aplanamiento fuerte. En 2023 sí que es verdad que ha dado pie a correcciones importantes. Fue la corrección de la banca regional en marzo y luego la que tuvimos desde verano hasta noviembre, y empezamos a estar en esos niveles también. Entonces, bueno, ¿significa esto que vaya a haber un pullback pronto? No tendría por qué. Aquí, por ejemplo, estábamos en estos niveles y siguió el índice subiendo. No tiene por qué, pero sí que es verdad que cuando los porcentajes de alcistas están por encima del 50%,
lo ideal es intentar poner una gestión del riesgo muy óptima. Como la euforia es muy buena para ciertas roturas, lo ideal es que en estas condiciones de mercado siempre maximicemos la gestión del riesgo. Entonces, pues seamos muy estrictos con los stops. No porque el mercado esté subiendo digamos, no, pues como el mercado está tendencia alcista no pongo stop. No, al revés. Si justamente el mercado está tan optimista y en unas zonas de tanto extremo, pongamos una gestión del riesgo muy óptima para que si en caso de que empiece a girarse, pues nos salten los stops y no tengamos que sufrir mucho más. Durante las últimas semanas hemos visto esta tabla donde veíamos cómo operar el rally. Primero la fase 1 eran las líderes, ya subieron en noviembre, y luego la fase 2 que han ido ocurriendo estas 2 últimas semanas es que el fondo de mercado, las pequeñas empresas se ponen las pilas. Bien, esto por ahora está funcionando bien, los días de distribución todavía no se acumulan, que sería un poco la señal de precaución. ¿Cuándo hay que tener cuidado? Pues cuando 4 o 5 días de distribución se acumulen, ¿vale? Un día de distribución son días donde el índice cae más o igual a menos 0,2%, ¿vale? Una caída mayor o igual a menos 0,2%, y con un volumen, tiene que tener un volumen superior al volumen del día anterior, ¿vale? Entonces eso contaría como un día de distribución. Por ahora hay 1 o 2, no sé cuál era el número, 2 creo que son, 2 en el Nasdaq y 2 en el S&P 500, y pronto se va a anular 1 en el S&P 500, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos estamos en 1 o 2 días en S&P y Nasdaq, y luego en Dow Jones hay 0 días de distribución. Entonces, cuando se empiecen a acumular 4, ahí ya no añadiría ningún largo hasta que bajen. Y en caso de ver más de 5 días, lo ideal sería ir deshaciendo posición. Todavía no está ocurriendo, vamos a ver si semana que viene tenemos algún día de distribución a medida que nos vamos acercando a zonas de más sobrecompra, pero lo ideal es que la euforia se relaje un poco para que los indicadores de sobrecompra pudiesen retroceder un poco. Yo pensé, y lo dije en la semana pasada, pensé que la semana pasada era semana de consolidación, era semana de rechazo en resistencia en los índices y esperar, pero esta semana ha venido caracterizada por ese movimiento de la Fed, que yo pensaba que estaba más que descontado, pero parece ser que el mercado aún así lo ha celebrado. Fase 2, fondo de mercado, el resto del mercado empieza a acompañar el rally, la amplitud mejora, los índices de amplitud. Vamos a ver primero las líderes. QQQ, fijaros la subida que lleva en las últimas semanas. SMH aún más, fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas lleva el ETF de semiconductores, el SMH, en verde. Pronto está claro, el viernes de hecho vimos un poquito de recogida al final del día, empezaba muy fuerte, 2% de subida, y luego acabó cerrando mucho más flojo. Parece que hubo cierta recogida el viernes por la tarde de beneficios. Obviamente por lo menos deberíamos buscar un retroceso a la MA5 como mínimo, y si no, incluso el retroceso se te podría venir a la base de aquí abajo, la rotura de aquí abajo, que son los 166,50. Y ojo, porque eso incluso sería constructivo, ¿vale? Que el SMH empezase a consolidar por esta zona. Mientras tanto, el fondo de mercado, aquí tenemos el porcentaje de empresas que están por encima de la media de 50 sesiones, y lo que vemos es el NYSE, el S&P 500 y el Nasdaq. Y vemos que el porcentaje de empresas que está por encima de su media de 50 está empezando a llegar a zonas máximas. Al final esto se mueve siempre entre zonas, obviamente puede tardar más o menos, pero el 87,6% de empresas del S&P 500 ya está por encima de la media de 50. ¿Puedes llegar un poquito más alto? Sí, puedes llegar hasta el 90 y algo por ciento, ¿vale? Pero ya empezamos a entrar en esa zona donde empezamos a ver a los indicadores en sobrecompra, así que estaría bien de nuevo una consolidación, sería lo más sano, lo repito, aunque estamos con bastante euforia en el mercado y un escenario bastante lo que se denomina risk-on, y enseguida lo vamos a ver porque hay ciertos activos que están subiendo que son muy de apetito al riesgo. Si esos activos siguen subiendo, el mercado va a seguir estando en esa zona de risk-on, pero empiezo a ver algunos indicadores que me dicen, vale, el mercado está muy fuerte, muy eufórico, pero está sobrecomprado. Entonces, para las próximas semanas, ajusta muy bien el riesgo. ¿Quieres entrar en una rotura? Muy bien, ajusta muy bien el riesgo. Nasdaq 100 todavía tendría bastante magnitud para seguir subiendo, ¿vale? El Nasdaq, disculpar, no el Nasdaq 100, Nasdaq Composite. Todavía tendría un poco más de magnitud para llegar incluso al nivel de 80, 70 y pico % de empresas por encima de la media 50. Todavía hay 66, así que todavía tendría pie. El Russell 2000, fijaros qué interesante. Esto que veis en negro es el ratio del Russell 2000 Small Caps contra el S&P 500, ¿vale? IWM contra S&P 500. Fijaros qué gráfico tan interesante, porque el otro día había una entrevista de Tom Lee que comentaba algo de las Small Caps y decía, están en niveles contra el S&P 500 mínimos que no se veían desde el año 2000 o 1999. Y yo dije, ¿es eso real? Bueno, a ver, voy a ver el ratio. Y puse el ratio del Russell 2000 contra el S&P 500. Es un ratio relativo, ¿no? Si va hacia arriba es que el Russell 2000 lo hace mejor que el S&P 500. Si va hacia abajo es que el S&P 500 lo hace mejor que el Russell 2000. Fijaros la caída que llevamos desde aproximadamente 2015. El S&P 500 ha superado a las Small Caps, ha superado al Russell 2000, al IWM. Por lo tanto, haber estado
Ha habido periodos en los que no, por supuesto. Por ejemplo, la salida de la pandemia 2021, las small caps superaron con creces a las mega caps. Pero en general, si miramos este periodo más largo, sí que es verdad que el S&P 500 ha superado al IWM en los últimos, vamos a decir, 10 años. Si miramos, estábamos en niveles, fijaros dónde ha rebotado el ratio, niveles mínimos que no se veían desde 1999. Entonces, aquí ha habido un primer rebote porque estas semanas el Russell 2000, el IWM, ha subido tan fuerte que ha superado el movimiento del S&P 500. Pero la pregunta es, ¿este es un rebote para entrar en una tendencia como esta? ¿Para esta? Algunos dicen que sí, por las valoraciones que tienen las small caps. Incentivo para que las small caps hayan subido tanto estas semanas, la caída de los intereses. Fijaros que yo aquí me equivoqué la semana pasada, pensaba que aquí habría un rebote. Lo hubo durante algunas sesiones, algunas velas, y luego llegó ese día de la Fed, donde la Fed dijo que no va a subir más los tipos de interés, mantuvo el 5,5% y es que ha cambiado sus perspectivas. Fijaros, cambió las perspectivas de 2023, redujo del 5,6 al 5,4, por lo tanto, como para final de año ya se ve en el 5,4 y esta ha sido la última reunión, pues entonces ya se da por finalizada la subida de tipos, ¿no? Y no va a haber más subidas, pero en 2024, fijaros que esperaba en septiembre dejarlos en 5,1 para final de año y ahora lo ha rebajado medio punto porcentual hasta el 4,6% serán los tipos de interés, dice la Fed, a finales de 2024 y 3,6% a finales de 2025. Y eso es lo que ha hecho que el 10 años pasase del 4% al 3,92% aproximadamente. Por otro lado, el mercado, en cambio, en cuanto a probabilidades, está esperando que para finales de 2024, para la reunión del 18 de diciembre de 2024, las estén en aproximadamente este nivel, 3,75, 4%. Entonces sería un nivel bastante más bajo del 4,6% que está proyectando la Fed, ¿vale? Si se cumplen todas las probabilidades de cada reunión, donde están posicionadas ahora las probabilidades, eso nos llevaría a un 3,75, 4% para la última reunión de 2024. Eso es bastante más bajo de lo que dice la Fed. O sea, no solo la Fed ha revisado los pronósticos hacia abajo y eso ha permitido que el mercado tire los intereses y entonces esos activos de alta duración suban, small caps, activos de alto riesgo, growth, biotecnología, banca regional, todo eso, sino que el mercado está descontando que incluso van a ser más caídas todavía de tipos. Ahora bien, ¿y si no son tantas caídas de tipos? ¿Y si de hecho la Fed ha dicho 4,6 y luego son 5% y no baja casi tipos de interés? Ahí estaría el pequeño problema. Ahí está ahora mismo, por así decirlo, el riesgo de cola. El riesgo de cola para 2024, el problema te viene ahora si resulta que no se bajan los tipos tan rápido como estás descontando. Y que la Fed, en cambio, ha pronosticado que iba a dejar en 4,6% para 2024 y al final lo deja en el 4,8, 4,9. Eso sería el riesgo de cola. El riesgo de cola porque haría que los intereses no bajen tan rápido y haría que las expectativas que se han generado sobre el repunte de activos de alta duración, que son los más sensibles a los tipos de interés y por tanto los que más subirían cuando los tipos de interés bajan, pues no repunten tanto, ¿no? ¿Es realmente la Fed quien controla la bajada de tipos de interés y que ha inducido que esto siga bajando? Puede ser que en parte sí, por los pronósticos que ha dado la Fed para el largo plazo, y obviamente el mercado ha ajustado en base a eso, pero también los pronósticos han fallado mucho, recordémoslo, han fallado siempre, prácticamente todos los pronósticos han fallado siempre de la Reserva Federal. Sin embargo, el mercado, pues han bajado los intereses una vez se conocieron estos pronósticos, pero realmente si miramos cuándo empiezan a bajar los intereses en realidad, fue cuando el Tesoro cambió la emisión de deuda. El Tesoro estaba emitiendo mucha deuda a largo plazo, por ejemplo, bonos a 10 años, 20 años, 30 años, y cambió mucha de esa emisión y rotó hacia emisión más a corto plazo, porque estaba presionando muchísimo en los intereses en la parte larga de la curva. Desde entonces los intereses en la parte larga han relajado y también vienen incentivados por una bajada de las expectativas de inflación. Esto se deriva, recordáis, de la expectativa de inflación de los TIPS, se deriva de ahí, de los bonos ligados a la inflación. De hecho, tenéis un vídeo que os voy a dejar que hice en el canal de Bison Trade donde explico la relación del oro con los tipos reales y cómo se calcula la expectativa de inflación. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y brokers regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más. Y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo.
fijaros que el mercado espera menor inflación en el futuro y entonces es normal que los intereses estén reduciéndose. Fijaros que desde prácticamente finales de octubre el mercado está esperando menor inflación. Había repuntado desde verano las expectativas de inflación y desde entonces las expectativas de inflación han bajado hasta el 2,2%. De hecho, a partir de aquí, si uno cree que los tipos nominales no van a subir otra vez y que están en caída libre, y las expectativas de inflación al estar en mínimos pues podrían empezar a rebotar un poco, el oro sería el mayor beneficiario porque los tipos reales seguirían cayendo. Entonces vamos a ver, de hecho os dejo el vídeo por si queréis el oro, que de hecho se ha comportado muy bien esta semana también por la caída de los intereses. Pero de nuevo, fijaros dónde están los break-evens, fijaros que una vez llegados al 2,1% más o menos tienden a rebotar, entonces preparaos para que posiblemente las expectativas de inflación reboten un pelín. ¿Quiere decir eso que vamos a ver una inflación otra vez del 5%? No, pero las expectativas de inflación se mueven entre el 2,1 hasta el 2,4, ¿vale? Entonces, si las expectativas de inflación repuntan un poquito, a lo mejor los intereses también repuntan un poquito, ¿vale? Intentan hacer un repunte, sobre todo porque han caído muy rápido. Entonces, eso era lo que yo esperaba la semana pasada, ¿no? Un repunte de intereses que a lo mejor se fuesen hasta el 4,4 y una consolidación de los índices. Como los índices han seguido subiendo esta semana, empiezan a estar un poco sobreextendidos, no sé si esta semana, la siguiente o la siguiente, llegará un momento en el que los intereses, a lo mejor algún dato hace rebotar un poco los intereses hasta esta zona otra vez del 4%, y eso genera un poco de retroceso en los índices que aprovechan para que puedan retroceder un poco. Y puedan retroceder un poco, estar en mejor salud, desextenderse, que los indicadores sobreextendidos empiecen otra vez a relajarse y que entonces podamos tener una segunda fase del rally, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, pero vamos, dejo todo esto abierto, mente abierta, para que cada uno pueda tomar las decisiones que quiera y un poco cogiendo todos los datos pueda un poco elaborar su plan de acción. Fijaros que interesante vigilar esta semana el ETF IPO. No tiene apenas volumen, ¿vale? Ha intentado una rotura, no tiene apenas volumen, lo está revisando, pero vamos a ver qué hace. IPOs que además suelen ser empresas de alta duración, suelen tener mayor sensibilidad a los tipos de interés, suelen ser empresas más pequeñas, también de alto crecimiento. Vamos a ver qué hacen en este nivel, porque ahora están tirando sobre todo los activos de alto riesgo, activos como este. Por ejemplo, fijaros en ARK que viene destruida desde la subida de tipos, fijaros la base que lleva formando durante todos estos meses. Vamos a ver si finalmente hay rotura de ARK en esta zona. ¿Qué necesitan estos activos para subir? ¿Qué necesitan estos activos para hacerlo bien? Que los intereses sigan bajando. Si vemos sorpresas en los intereses al alza, estos activos podrían retroceder, podrían hacer un pullback y luego sí que ya buscar la rotura. Entonces estos activos se benefician mucho de la bajada de intereses porque tienen de nuevo una muy alta duración. Otro activo que se beneficia mucho, la banca regional. Y la banca regional, destacamos, tiene un 19%, ya lo dijimos la semana pasada, de peso en el IWM. Entonces, entendemos ahora por qué el IWM, el Russell 2000, las Small Caps han subido un 5% esta semana, porque es que el KRE, el ETF de banca regional, ha subido un 8%. Entonces, si el 19% del IWM es el KRE y el KRE ha subido un 8%, pues eso impulsa mucho el Russell 2000. Por lo tanto, seguimos mirando sector financiero, que ya lo dijimos la semana pasada, sector financiero que empezaba a demostrar un ratio bastante positivo con respecto al SP500. Ventas retail esta semana, ventas retail que han salido en 0,3% este mes. Ha sido superior a lo que se esperaba, sigue manteniéndose el consumo, no es un consumo para echar cohetes como veíamos en enero, ¿vale? De hecho nos hemos mantenido todo el año en movimientos mensuales por debajo del 1% en ventas retail, a pesar de una inflación superior al 1%, pero aún así, y a pesar de que hay inflación mensual todavía del 0,1, 0,2, pero aún así vemos que los servicios de comida siguen subiendo, sobre todo de comida y bebida. Vemos también que la parte de vehículos de motor, vemos también la parte de ropa, la de gasolinas ha bajado, obviamente, las ventas en gasolinas también ha bajado mucho el precio de la gasolina, por tanto es normal que también las ventas retail, que son nominales, echen la gasolina abajo. Tema de deportes también bastante, así que vamos viendo cómo se comportan las ventas retail, que todavía están aguantando. Es lógico porque todavía, fijaros, ha habido nueva semana de peticiones de desempleo, 202.000 peticiones iniciales de desempleo, por lo tanto no hay desempleo semanal, sigue siendo muy bajo. Sí que es verdad que las peticiones continuadas, pese a que son más altas y se han ido acumulando porque la gente no encuentra trabajo de forma tan fácil, la gente que está desempleada, porque ya las ofertas de trabajo están bajando, aún así la gente que tiene empleo no está siendo despedida. Fijaros que las peticiones iniciales de desempleo siguen en niveles mínimos. Mientras la gente tenga empleo, aunque haya una represión financiera y no puedan gastar como gastaban antes, ni puedan consumir al nivel que consumían antes, aún así siguen pudiendo mantener unas ventas
finanzas minoristas que aguanten. Así que sigo creyendo que la clave de todo es el empleo y las peticiones iniciales de desempleo son el indicador más adelantado para verlo. Y por último, esta semana te voy a dejar un blog interesante para leer en la descripción por si te interesa. Un blog que escribe Lawrence McDonald, que es autor de A Colossal Failure of Common Sense, una historia de Lehman Brothers, y lo que apunta es un trade que suele ocurrir en finales de año. ¿Qué hace la gente? Hay que pensar, ¿qué hacen las personas? ¿Qué hacen los fondos, sobre todo? Hay una cosa que se llama el window dressing, que básicamente los grandes fondos lo que hacen es que venden los perdedores y se quedan con los ganadores para que en el reporte de final de año que enseñan a los clientes todo luzca más bonito y solo aparezcan las posiciones ganadoras, ¿no? Pues mira, mi fondo tiene todas estas posiciones y mira cuánto han subido y cuánto han ganado, porque se deshacen de las posiciones perdedoras. Además, así, sobre todo en temas fiscales a nivel personal, te metes las pérdidas a nivel fiscal, aprovechas para vender los perdedores porque te compensas las pérdidas a nivel fiscal y eso lo que hace es que pueda producirse una especie de rotación. Lo tenéis explicado en el blog y esa rotación suele ocurrir incluso, fijaros esta semana lo que me he estado dando cuenta, si cogemos las industrias en Finviz y miramos cómo se han comportado las industrias en todo el año, las peores industrias en todo el año 2023 y las de esta semana. Fijaros que Solar, que ha sido la peor industria de 2023, se planta esta semana con una subida de más 19%. Se ha producido una venta ya en los últimos meses, sobre todo yo creo que ha ocurrido antes de diciembre, donde los fondos se han deshecho de estas posiciones perdedoras, ha habido un final de venta y ahora están rotando. Ahora puede ser que mantengan las posiciones ganadoras en caja y roten el resto a empresas que han caído muchísimo y que han sido las peores. Normalmente en enero sueles tener un comportamiento, finales de diciembre, donde sobre todo las que lo han hecho peor empiezan a ponerse las pilas. Fijaros, Pharmaceutical Retailers, lo tienes aquí, Silver está un poquito más abajo porque lo ha hecho un poquito mejor, Aluminio, Broadcasting, no sé si hay alguna más por aquí. Vamos, os podéis poner a buscar y lo podéis hacer vosotros también en Finviz para ver cómo se comporta y para ver si este mes ocurre eso, si este mes empiezan a tirar algunas industrias que lo han hecho fatal porque empieza a haber rebalanceos. Vamos a ver cómo ocurre. Y sobre todo también dice y destaca en el blog, y esto ya lo hablaremos para enero, que cuando se cierra un año muy 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 positivo en el índice, enero suele ser una rentabilidad más negativa. ¿Por qué? Porque lo que aprovechan los clientes es para aguantar, como el índice está muy fuerte en diciembre, aguantan las posiciones y es en enero cuando venden esas posiciones con pérdidas, las que tienen pérdidas, las venden ahí en enero. ¿Para qué? Para reflejar la pérdida y entonces tener para compensar durante todo el año, y si no, pues venden, también hay una presión un poco más vendedora. Fijaros en los años en los que el índice se comporta muy bien. Lo explica muy bien Lawrence McDonald, así que os dejo el blog para el que le interese. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor deja un buen like, no olvides chequear abajo en la descripción todos los links de referencia, curso gratuito, comunidad, lo que quieras. Nos vemos